Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pendiente de ese partido del Madrid, esa semifinal que es casi como una final del Madrid con el PSG, en fin. Eso es. Esto mañana lo seguiremos comentando aquí en el balance, en nuestro balance de los deportes, así que también lo puedes escuchar, pero bueno, todavía te da tiempo de ver la segunda parte, supongo. Eso es. Pero bueno, vamos a nuestro debate de Transforma España, que es lo que nos toca este martes, como hacemos siempre, con un tema de estos que, en fin, en España tiene mucha trayectoria. Hay mucho debate sobre este asunto, hay mucho debate entre las fuerzas políticas también. Con una cierta sensación, yo creo, no sé si tú coincidirás conmigo, en que nunca se llega o nunca se alcanza de verdad un objetivo. Se queda siempre muchas declaraciones, pero poco más, que es la reforma de las administraciones públicas. Para eso vamos a tener con nosotros a Adolfo Meléndez. Adolfo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Licenciado en Derecho de la UAM, abogado del Estado, cónsul del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Ontier, profesor del IE Law School y titular de la Cátedra José María Cervelló. Y Alberto Quintana de Imiel. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Abogado del Estado, jefe adjunto en la Dirección de Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, posgrado en Liderazgo para la Gestión Pública y SBS docente en diversos centros de formación de funcionarios. Y a ti, Eduardo, que también de esto sabes un poquito, que también eres abogado del Estado. Sí. Pues, como siempre, ponnos encima de la mesa los deberes, como le digo a Sofía. Suerte, ¿no? Eso es. Pues vamos a ver, yo creo que este es uno de los temas de los que, como tú dices, se lleva hablando muchísimo tiempo, sin que, como decían nuestros libros, se haya dado aún la respuesta que satisfaga a todos, ¿no? Uh-huh. Realmente, cuando hicimos el documento Transforma España en 2010, una de las 8 propuestas era la reforma de las administraciones públicas para lograr una mayor eficacia y una mayor eficiencia. En España tenemos una administración, la General del Estado, que es antigua, viene básicamente del siglo XIX, también del XX, y cuyos defectos y virtudes conocemos muy bien. La lentitud es una de ellas. Hoy en el almuerzo me contaban de una persona que lleva 1 año y 3 meses esperando una licencia de obra. Mientras no le da la licencia de obra, tiene que tener alquilado un piso cuando tiene el suyo en propiedad, pero tiene que hacer las obras. Pues la lentitud es una de las grandes asignaturas pendientes de la administración, como lo es de la administración de justicia. Pero tenemos también unas administraciones nuevas, como las administraciones autonómicas, sí, y vamos conociendo sus defectos, en contraste muchas veces con la Administración General del Estado. La Administración General del Estado, que tiene unos criterios más regulados, más ordenados de acceso, y aquí hemos visto lo que es el amiguismo, el enchufismo, el nepotismo y también en algunos casos la corrupción, que aunque ha estado protagonizada más por la clase política, sí, muchas veces ha alcanzado a las administraciones. Yo creo que es un magnífico momento para abordar la reforma de las administraciones. Primero porque las nuevas tecnologías permiten, y algunas administraciones ya lo han hecho, la administración sanitaria, por ejemplo, ya lo ha hecho, la digitalización. Uh-huh. Tú sabes mucho de eso, pero creo que eso es una de las patas en las que nos deberíamos apoyar, porque la digitalización te da rapidez, pero también te da neutralidad, te da una serie de ventajas que deberían asimilar cuanto antes las administraciones. Por otro lado, tenemos que hay las administraciones en este mundo globalizado. Lo que pasa es que ponen a España en peor situación
en comparación con otros países. Sí. ¿Por qué? Porque las administraciones de otros países, no de todos, pero de algunos, colaboran más con las empresas, remueven obstáculos, le dan más facilidades y hacen que esas empresas de otros países sean más competitivas que las nuestras. Yo creo que ese es otro vector en que también deberíamos aprovecharlo. Los fondos europeos también deberían ir en la misma dirección. Y hay un punto que es el talento. La Administración General del Estado, y eso lo reconoce todo el mundo, tiene pruebas, sobre todo en los escalones superiores, que requieren, o sea, que atraen al mérito y al talento. Eso lo hicieron los chinos hace 8 siglos, lo han hecho otras administraciones europeas. Y ahora hay peligro, porque hay muchas declaraciones. Yo he llegado a oír a un importante cargo el decir que el mérito es fascista. Mire usted. Sí, pero a mí me parece que si me subo a un avión quiero que el piloto tenga 10.000 horas de vuelo, claro, no que ser posible más que 100, claro. Es decir, que es un elemento esencial no en una administración, en una vida tan compleja como es la vida actual. Yo creo que el pensar que la administración no debe tener talento es quizá el mayor error que se puede cometer en estos momentos. Yo estoy convencido que en el mundo de hoy ha habido épocas en la antigüedad, y lo hemos hablado aquí tú y yo, ha habido épocas en la antigüedad donde la riqueza de unas naciones se medía por el territorio, otras en que se medía por la población, otras en que se medía por la fuerza de los ejércitos, pero hoy la fuerza reside básicamente en el talento. Si tú tienes gente talentosa, tu país va a ir mejor seguro que si no tienes gente talentosa. Por eso estamos empezando ahora en la fundación, que ya hemos hablado aquí también, un proyecto que se llama Work from Spain, trabaja desde España, atraer talento. Primero, retener el talento español, que no se vaya afuera, pero segundo, atraer el talento, el que aquí haya gente con mucho talento que pueda mejorar, elevar el nivel cultural, competitivo, técnico, tecnológico de España. Yo creo que hoy estamos aquí un abogado del Estado jubilado, pero tenemos un abogado del Estado en activo, joven, y a un abogado del Estado maduro, que ya ha pasado al sector privado, de manera que son 3 puntos de vista diferentes, pero complementarios, y creo que útiles para hacer este enfoque de la Administración. Pues yo empezaría por pedirles a nuestros invitados, a Alberto y Adolfo, una primera valoración. Alberto. Pues va un poco también en la línea de lo que ha dicho Eduardo, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento y creo que podemos encontrarnos ahora en una situación de cierta oportunidad. Actualmente existen 2,7 millones de empleados públicos, en los próximos 10 años se van a jubilar 900.000, que es la generación de los baby boomers, la edad media son 52 años y si sabemos conectar bien esta situación con la digitalización, la llegada de fondos europeos que también van a nutrir los procesos de transformación en el ámbito de la administración, quizá podamos conseguir como resultado una administración pública más eficiente, reducir las partidas de gasto público en ese sentido, ¿no? La administración pública, sobre todo la administración del Estado, tampoco se vende bien. Así como en el caso del sector privado existe pues un poco también el incentivo, la competitividad. En el ámbito de la administración pública no se explica siempre adecuadamente cuáles son sus procesos de toma de decisiones, cuáles son las razones por las cuales actúa, cuáles son sus motivaciones y cuáles son la consecución de sus objetivos, ¿no? Y la administración sí que ha avanzado en materia de digitalización, con la implantación del procedimiento electrónico, con la notificación electrónica, con la implantación también incluso de algoritmos en lo que es también el manejo de sus datos. Yo creo que si se aprovecha bien esta situación, quizá la administración pública puede dar un paso adelante, ¿no? Adolfo. Pues yo coincido. Yo creo que, como ha dicho muy bien Eduardo, en un mundo global como en el que estamos y vamos a seguir estando,
es importante para la competitividad de las naciones, en nuestro caso desde España, que funcione el sector privado y el sector público, los dos. Es decir, el privado, porque es el que crea riqueza, etcétera, fundamentalmente, pero también la administración, porque opera, aparte de que eventualmente pueda también generar algún tipo de riqueza, pero opera como el árbitro de las relaciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese debate que hay sobre regulación, sí o regulación no. El debate es buena regulación o mala regulación, porque regulación no es la anarquía. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente también esta es una oportunidad. Tú decías antes que es un tema que siempre sale, pero llevamos así desde Bravo Murillo y desde mucho antes. Quiero decir, cada X tiempo pues hay una reforma y tal, ¿no? Es una oportunidad. Apuntaría dos datos anecdóticos. Uno, por cierto, vinculado a la historia de los abogados del Estado, que aparece como cuerpo hace 140 años, cuando se decide regularizar una serie de cuestiones fiscales, sobre todo, pero en su historia, aparte de la cuestión material, aparece porque en aquel momento cada cacique de provincias contrataba a su cuñado. En fin, estoy simplificando, ¿no? Sí, entonces sí. aparece para unificar el criterio y tener una defensa tal. Y eso es lo que parece que hay que hacer para salir globalmente hacia afuera. Y luego un asunto que es el de la celeridad, que también ha planteado Eduardo, que evidentemente plantea desde el punto de vista de las empresas y del mundo privado enormes dificultades, porque necesitas decisiones rápidas. Yo solo quiero introducir ahí un matiz, porque la tecnología nos da la posibilidad de esas decisiones rápidas, pero cuando hablamos de una administración que por definición en nuestro modelo tiene que ser una administración sujeta a la ley, ¿no? Porque si no, pues en fin, no habría controles. Eso requiere algunos pasos. Lo voy a decir con un ejemplo, ¿no? Una administración rápida, por ejemplo, fue históricamente la guillotina, lo que hacían las tricotés en la Plaza de la Concordia. Pero hubiese sido mucho mejor no hacerlo y no tener que llamarla luego Plaza de la Concordia. Empecemos por hacer las cosas bien y luego no. Y ahí hay otro factor, y con esto termino esta primera aproximación, muy claro en la tecnología, que es la perspectiva humana de la tecnología. La tecnología no cambia las realidades tanto como parece. Podemos salir a la calle aquí y hay tiendas. Internet es lo mismo, pero en otro, ¿no? Y por tanto las reglas tienen que seguir siendo relativamente parecidas. Pero indudablemente es un momento muy oportuno para hacer esa reforma de la administración. Y además, Eduardo ha denunciado 2 niveles, 3 habría aquí, pero habría 4, porque hay que contar también con la Administración Europea, que está ahí y que forma parte de nuestro conjunto, ¿no? De manera que el trabajo es importante, el que hay que hacer, y no hay que arredrarse porque haya dificultades, eso forma parte de la vida misma, ¿no? O sea, yo no sería pesimista, soy optimista, congénito, pero creo que con fundamento. Eduardo, uno de los asuntos de debate cuando se habla de la administración pública es el tamaño. Si debe ser, hay quienes plantean lo que llaman el adelgazamiento del Estado y hay quienes, por el contrario, opinan que el Estado debe ocuparlo casi todo. Digamos que esos serían los extremos, ¿no? Un poco, pero ¿qué tamaño debe tener la administración? Bueno, yo creo que Adolfo se ha aproximado hablando es como el árbitro en un partido, en una competición deportiva. Tiene que haber alguien que asegure el cumplimiento de las reglas, porque si no es la ley de la selva la que impera. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que tiene que haber administraciones públicas. Vale. La siguiente cosa es ¿cuánta administración pública? A mí me parece, es muy antiguo, pero me parece que sigue teniendo vigencia el principio de la subsidiariedad. Lo que pueda hacer el pequeño que no lo haga el grande. Lo que pueda hacer la sociedad civil que no lo tiene que hacer la administración. Donde falte la sociedad civil que lo haga la administración. Pero cuando no sucede eso, sino que coexisten sociedad civil y administraciones públicas, lo que pasa es que estamos generando un debate desigual. Unos, por ejemplo, en la enseñanza, unos compiten sin tener dinero y tienen que cobrarlo de los alumnos, y otros compiten porque el Estado les da el dinero y entonces los alumnos no tienen que ponerlo. Eso tiene ventajas. Hay una esencial, que es la igualdad de oportunidades. Oiga, por fortuna, en la España de hoy, cualquier persona en edad escolar puede tener y debe tener y tiene educación.
Y otra cosa es la calidad de la educación. A mí me parece irrealista pensar que un padre no quiere la mejor educación para sus hijos. Y es un sueño, una hipérbole el pensar que yo quiero la mejor educación del mundo para mis hijos, poniendo el extremo, el que tengan un preceptor privado que venga a casa a enseñarles distintas materias y que eso sea posible para 4 o 5 millones de chicos en España. Mire usted, eso no puede ser. Entonces, deberíamos aplicar esos principios de subsidiariedad y de dejar que la administración pública haga lo que no puede hacer la sociedad por sí misma o lo que es necesario hacer para asegurar esa igualdad de oportunidades. Pero más allá de eso no lo veo necesario. Y estamos viviendo desde hace ya muchos años una hipérbole de la actuación de las administraciones, donde se meten en todos lados, se meten en la gestión, en las empresas, con una regulación que, como bien decía Adolfo, tiene que haber regulación, pero no me diga usted que tengo que hacer cada año una evaluación por parte de los consejeros de cómo funciona el consejo, porque no tiene ninguna utilidad práctica y es una pérdida de tiempo enorme. Eso creo que podrían ser los principios inspiradores de ver la dimensión que deben tener las administraciones públicas. Sí, yo, en relación con lo que dice Eduardo, es que y en relación también con el tema de la colaboración público-privada, qué tiene que hacer el Estado, qué puede hacer la sociedad, parece como que hay ciertos posicionamientos, hay una visión negativa acerca de la participación de lo privado en lo público, ¿no? Como si eso fuera a ir en menoscabo de la igualdad entre los españoles, de la no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros sí que tenemos en la administración historias que yo creo de éxito en colaboración en materia de infraestructuras, en materia también de la gestión de los servicios sanitarios, en materia también de educación. No tiene por qué haber necesariamente un funcionario detrás de todos los servicios que hace la administración, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en seguridad de edificios públicos. No hace falta que haya un guardia civil realizando labores que pueda hacer una empresa de seguridad privada, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo muy sencillo. No tiene por qué haber un funcionario gestionando la limpieza de un hospital público, ¿no? Quizás se puede optimizar porque los procesos de dimensionamiento del sector público, del sector privado son muchísimo más dinámicos que los que tiene el sector público, de tal forma que se pueden ajustar más a las necesidades de cada momento, de lo cual hace que el servicio que se presta realmente vaya a ser en definitiva mucho más eficiente. Pero, sin embargo, hay una cierta sospecha, ¿no? Porque la titularidad de lo que es la competencia y la garantía de los principios que tienen que estar detrás del ejercicio de las potestades de la Administración no va a cambiar. La titularidad siempre va a ser de la Administración en la gestión sanitaria, etcétera. Pero en lo que es la gestión de algunos aspectos de la Administración, quizá se podría repensar la posibilidad de que el sector privado aporte sus propios principios, ¿no? Otra cuestión importante y que puede enriquecer a la Administración es la visión estratégica que sí que tiene el sector privado respecto a su propio negocio y que la Administración quizá no la tenga tanto porque está más apretada por el impulso del momento, por la necesidad política de cada situación, ¿no? Técnicas privadas de gestión, la planificación estratégica a largo plazo, ¿no? Cualquier empresa tiene una dirección estratégica por niveles, visión, misión, objetivo, estrategia, táctica y plan de acción, ¿no? La Administración quizá cuesta mucho más pensar a largo plazo, pues porque está más vinculada a las dinámicas políticas y tiene una visión más cada 4 años y faltan planteamientos estratégicos porque también faltan grandes consensos nacionales, ¿no? Y en el sector privado esos procesos de toma de decisión son más simplificados porque al final pues hay que rendir cuentas al accionista, hay que rendir cuentas o hay que estar a la altura de lo que los clientes exigen, pero tiene la eficacia como un principio rector, ¿no? En la Administración quizás se tienen en cuenta otros criterios en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente sí que hay que dar respuesta. Otro de los criterios que puede servir para orientar acerca de si algo debe hacer el Estado o no, en qué manera, es la necesidad de la incorporación también de criterios de medición ex post de la eficacia de la actuación de la Administración, ¿no? Existía una agencia de evaluación que se pareció a EVAL en 2017. Eso lo pide la OCDE, lo pide el Banco Mundial, la incorporación de técnicas de evolución de políticas públicas conforme a estudios estadísticos, científicos de impacto en la población, ¿no? Por ejemplo, llegan los fondos europeos, vamos a dar miles de millones.
el Estado tiene capacidad para poder asignar esos recursos, pero no tiene capacidad para luego controlarlos. Claro. Porque no tiene, los ministerios tienen una dotación de personal muy deficiente, pues porque, bueno, pues hay mucha descentralización, hay competencias en las comunidades autónomas muchas veces para ejecución y no pueden monitorizar cuál es el seguimiento de una ayuda de industrialización, una ayuda a una startup, etcétera, no pueden saber qué es lo que va a pasar con esos fondos, ¿no? Pero sin embargo sí que los entrega, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones muy, muy complejas en ese sentido, ¿no? Adolfo. Yo creo que, en línea con lo que decía Eduardo, tiene que existir administración, y voy a hacer una premisa previa, un poco heterodoxa para provocar, ¿no? España tiene una buena administración. ¿Qué sería de nosotros con el COVID si no fuera por los médicos? Uh-huh. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la unidad militar de emergencias en el COVID o en el volcán o en el no sé qué? Todo eso es Estado, es administración, y que funciona correctamente, tal. La cuestión ha estado siempre en el terreno intermedio. ¿Qué debe hacer uno y qué debe hacer otro? Obviamente, esto es pura constitución, los extremos aquí no caben. Es decir, es Estado y mercado. La opción no es Estado o mercado. Esto está claro desde el punto de vista jurídico. Pero, por ejemplo, en materia de consultoría, hay ya una jurisprudencia y una línea de acción administrativa y tal, para evitar que lo que puede hacer el sector privado lo duplique el público. No me voy a referir a temas concretos, pero que los hay, ¿no? Y luego, yo creo que, y Eduardo lo ha apuntado muy bien, empieza a ocurrir otra cosa que es de puro sentido común. Es decir, si tú tienes un poder de mercado o público, tienes que tener unos controles. Eso es jurídico puro, ¿no? Los que sean. Entonces, esa necesidad de controles nos lleva, en el plano global, a una terminología nueva. Transparencia, resiliencia, sostenibilidad, etcétera, que son conceptos que están ahí, que van haciéndose horizontales y que tenemos que ir construyendo poco a poco, ¿no? Y eso lleva a que, paradójicamente, cuando estableces mecanismos de control, esta es una broma entre publicistas y privatistas, de las sociedades, de las corporaciones, como ha dicho ahora Eduardo, pues resulta que como a nadie se le ocurre nada, vamos a utilizar lo que se hacía en la administración. Entonces vamos a poner un procedimiento en la empresa que los vuelve locos a todo el mundo y que tiene un coste desproporcionado, ¿no? Entonces todo eso tiene relativamente fácil solución. No quiero frivolizar, ¿no? Porque son temas complejos, pero relativamente fácil solución si tenemos una idea estratégica clara. Otra cosa es que tácticamente, son las circunstancias, etcétera. Y luego hay otro problema subyacente que globalmente se ve con toda claridad y que hay un juego, yo lo planteo ahora desde un punto de vista técnico, pero lógicamente también lo hay político, ¿no? Que es que, a pesar de lo que tú decías, la administración es técnica, es decir, que la política varíe, está muy bien y, forma parte, eso es la democracia. Pero la administración, la nuestra, como la tenemos concebida y como funciona, cuando digo nuestra no me refiero a la española, que también, me refiero a la europea y a la occidental, en fin. Tiene que someterse a la ley. Es decir, la administración puede hacer lo que la ley le permite hacer y como la ley se lo permite hacer. En cuanto se sale de ese planteamiento, todo lo demás es control. Es decir, o desviación de poder o tal, o en fin, lo que sea. Por lo tanto, como eso es así, la administración está un poquito más ahormada, porque no tiene más flexibilidad el sector privado para tomar una decisión sobre la marcha, ¿no? Y adaptarse. Bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero un equilibrio que sea sensato, porque si, por ejemplo, en los servicios, porque en términos económicos todavía casi el 50% del PIB procede de un lado y de otro. Es decir, si hay empresas, por ejemplo, de transporte, que prestan por vía concesional, colaboración público-privada, un sistema y tal. Y voy a poner ejemplos concretos. Si una administración decide dar un bono a los mayores de 65 años, a los jóvenes, a tal, está muy bien que lo decida, pero tendrá que presupuestarlo, porque si lo decide y se lo carga la empresa, pues así no podemos funcionar. Y hay muchos temas de detalle que serían, en fin, aburridos quizás para la audiencia, pero que se ven muy bien. Es decir, si yo, por ejemplo, no puedo embargar las cuentas públicas, por poner un ejemplo clásico, lo cual tiene su justificación, porque evidentemente ese es un dinero que va destinado a los servicios públicos, etcétera, pero no puedo en ningún caso embargarlas, quiere decir que estoy en desigualdad de condiciones con la administración como empresa a la hora de competir. Ellas tienen el privilegio de autotutela, de poder ejecutar lo que toma la decisión que quieran, y yo empresa tengo que ir al juez, tal. Incluso como ciudadano. Incluso como ciudadano. Y menos mal que tenemos naturalmente los jueces que también funcionan perfectamente bien. Uh-huh. Es más, en línea de lo que estás diciendo, desde el punto de vista global, la gran novedad no es que estemos en la globalización y que no hay un derecho global, pero hay un derecho internacional, en fin, no, eso es evidente, ¿no? Pero la gran
pretendida novedad es la del ciudadano, la persona concreta, que pueda recurrir a una decisión que no le... Por ejemplo, nosotros como españoles casi no podemos, como españoles individuales, no podemos recurrir nada en Bruselas. Tiene que ser el Estado, tal, no sé. Bueno, ahí hay un camino por recorrer. Un camino que si tenemos claro el objetivo y vamos poco a poco, pues nos irá bien, y si no, pues nos irá mal. Pero repito, partiendo de la base de que a mi juicio hay una buena administración, y yo sí me mojaría en el sentido de decir que si hay que escoger, es claro lo que está ocurriendo estos últimos años. Últimos años no me refiero a hace 10 años, me refiero a los últimos 40 o 50 años. El sector privado se está fortaleciendo clarísimamente porque puede y porque es capaz y porque es eficiente, y bueno, y por lo tanto eso está ahí. Hay que apoyarlo porque de ahí sale riqueza, posibilidades, etcétera. Bueno, y buscar elementos de coordinación. Hay un ejemplo absolutamente clásico como la Fundación Transforma España, por ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones por definición persiguen un interés general, un bien común. Y eso confronta hipotéticamente con el Estado. Bueno, pues no, porque el Estado hace sus cosas y las fundaciones las suyas, y si todos pensamos de verdad en el bien común, pues todos aportaremos, ¿no? Si por el contrario estamos en otra juerga, pues será muy respetable, pero no saldremos de... Me ha tocado una fibra, porque estando de acuerdo con él, o sea, yo lo estoy en que yo creo que tenemos una gran administración y que el objetivo de la administración debe ser el servicio al ciudadano. Sí que creo que a veces la administración, en lugar de servir al ciudadano, lo que hace es, o el ciudadano se siente indefenso muchas veces en algunas actuaciones frente a algunas actuaciones de la propia administración. Esto es algo que creo que es necesario corregir. Y luego Adolfo apuntaba algo que me parece tremendamente interesante también, que es un poco el final ya de lo que teníamos planteado hoy, pero que creo que es bueno traerlo, que es el tema de la politización. Si la administración está o no está excesivamente politizada, ¿no? Vamos a ver, creo que es una buena cosa que esté separada la política de la administración, porque la política debe dar impulso para nuevas ideas, para algunas que no se habían puesto ni se habían pensado hace 30 años, eso está muy bien. Pero la administración, que debe no decidir qué se debe hacer, sino cómo se debe hacer. Eso debe ser una tarea de la administración que los políticos y la política deben respetar. Si usted quiere cambiar, cambie la ley. Pero si no cambia la ley, deje que se haga así. Porque es la experiencia acumulada a lo largo de muchos años que dice, es mejor que las obras se den por concurso o que se den por subasta. Te retomo la vuelta a la publi, Eduardo. Espera. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para cuando sucede un crack como los que yo viví en el 77 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía Benjamin Graham, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es el momento de comprar. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España. Las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio, aquí en el balance y en nuestros debates Transforma España. Eduardo, te había dejado sin terminar el argumento antes. No, pero vamos, se podía dar por terminado. Yo lo que creo es que
Es verdad que hay indefensión del ciudadano frente al sector público, y eso es una de las razones por las cuales, como decía antes Adolfo, junto a la administración gran defensora del interés general, es perfectamente lícito y necesario que la administración cree sus propias herramientas, las asociaciones, las fundaciones, para corregir excesos y errores de la administración. De manera que yo lo que creo es que esa colaboración entre el sector público y el sector privado es absolutamente esencial. Pero si no lo creyera, habría que hacerla igual, porque habéis dicho, estamos en un mundo globalizado. En el mundo globalizado quiere decir que hay señores, hay países que pueden pensar a largo plazo. Si como Alberto, tenemos aquí mucha influencia de la política que piensa a corto plazo, estamos en inferioridad de condiciones. Por poner un ejemplo, China puede decidir en qué se gasta el dinero de investigación de aquí en los próximos 40 años, y lo va a dejar al blockchain, o lo va a dejar a la inteligencia artificial, o lo va a dejar a los datos. Mire usted, eso va a dar mejor resultado que si llega un gobierno y dice esto para inteligencia artificial, llega el siguiente gobierno y dice no, le quito la inteligencia artificial y van los datos, llega el siguiente. Eso no puede dar resultado. Si queremos, tradicionalmente las relaciones exteriores y defensa eran las dos cuestiones que un Estado debía permanecer estable a lo largo del tiempo. Pero es que ahora no podemos tener una política de innovación cambiándola cada 2 minutos, ni una política industrial, ni una política educativa. Cada vez más políticas requieren que haya largo plazo. Por eso habéis dicho, el consenso es absolutamente imprescindible. Y si hay una causa por la cual la administración está perdiendo el cariño, el respeto de los contribuyentes, sí, es porque se olvidan de los intereses públicos, porque se concentran en la discordia, en la pelea, en el desacuerdo. Mire usted, yo entiendo muy bien que haya desacuerdos, pero entiendo todavía mejor que tiene que haber acuerdos, que necesitamos acuerdos. En la medida en que dan la imagen de la permanente discordia, están perdiendo la consideración de la ciudadanía. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, lo que hay que trazar es, en un mundo global hay que sumar, hay que trazar puentes, hay que construir diálogos, en fin. Que no quiere decir, por cierto, cesiones, porque la tolerancia es tolerancia cuando tú tienes una convicción y escuchas al otro y piensas que a lo mejor, es decir, se trata de tener un elemento común, ¿no? Que en el caso de la administración, además, se concreta, eso es muy jurídico, pero se concreta en la ley. Repito, la administración no puede hacer más que lo que la ley le permite y con arreglo al procedimiento que la ley le da. Por encima, ¿quién aprueba esa ley? Bueno, eso ya es el Parlamento, la política ya es otra cosa, ¿no? Importante, pero otra cosa. Pero por debajo, y en la línea con lo que decía Eduardo, si miramos la competitividad país, no la individual, pues veremos que los países más competitivos son los que tienen, desde luego, un sector privado potente, pero también una administración potente. Porque si tú tienes que ir a ganar un mercado fuera, el que sea, bueno, conviene que vayas acompañado de tu derecho, de tu país, de tu gobierno, de tu diplomacia, de tu defensa, si es necesario, etcétera. Porque si no, es muy difícil. Asumiendo, por supuesto, que este es un tópico muy del momento, todo el mundo habla, la economía es global, pero el derecho no es global. El derecho está vinculado a la jurisdicción y hay un derecho internacional, ¿no? Pero que tiene un planteamiento distinto. Pero bueno, vamos hacia eso. El derecho será global cuando lo de la guerra de las galaxias del Parlamento de la Federación sea verdad y haya una ley igual para todos, un solo juez, un solo gobierno. Eso ni siquiera es real en Europa, que es lo más aproximado que tenemos a eso. Porque efectivamente hay un gobierno, hay un juez, ¿no? Pero todavía nos queda camino. Y vemos todos los días, más desde España a veces, cómo ese juego internacional de las decisiones que la administración toma y se sujetan a control, etcétera, provoca distorsiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el debate en Europa entre el exequatur clásico de que tomaba una decisión el juez y tenía que pedir al otro país el tal, a la unidad de acción de los jueces, estoy simplificando un poco el argumento para que se nos entienda, ¿no? Pues es vital, porque si determinados países consideran que otros no son presentables, pues estamos haciendo las cosas muy difíciles, ¿no? Pero vamos, repito, yo lo digo desde un punto de vista optimista, porque cuando dices esto, y no digamos en España, pero en el mundo en general, parece que, bueno, siempre cito, porque me hace gracia,
a Obelix, que dicen en momentos determinados del cómic, es que se va a hundir el techo, estos romanos están locos. Bueno, pues no se va a hundir el techo, es decir, evidentemente hay problemas, como ha habido siempre, ¿no? Pero si los orientamos bien, y la orientación yo creo que es la que, en el caso de la administración, es lo que estamos diciendo, pues irá bien, y cuidando, esto es una obviedad, lo ha dicho muy bien Eduardo, pero en fin, lo enfatizo porque me parece de sentido común, ¿no? Cuidando el talento, que es el valor fundamental que tenemos, ¿no? Alberto. Sí, decíamos que tenemos una buena administración y realmente es así. Es una administración sustentada por cuerpos de funcionarios con mucha tradición, con mucho prestigio, con mucho esfuerzo detrás para poder acceder a ello y con mucha dedicación. Lo que pasa es que quizá tenemos muchas veces la idea de la administración como la administración más cercana, ¿no? El ciudadano tiene la idea de la administración como el de funcionario de ventanilla, que es el que pero la administración es muchísimo más grande. Policía, Guardia Civil, Ejército, sanitarios, médicos, profesores, gente que muchas veces no tiene horarios, que no le pagan realmente todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, tenemos una buena administración, pero que hay que cuidar la administración y también su prestigio, ¿no? De arriba hacia abajo. Vivimos ahora quizá, hablamos de globalización, una cierta crisis de credibilidad en lo que tiene que ver en mi opinión, con la percepción de lo público, porque viene arrastrada también con una percepción que se tiene el ciudadano respecto de la política, ¿no? Y eso a veces arrastra también la percepción de la administración como enemiga del ciudadano. Yo creo que la administración, para los que estamos dentro, sí que hace mucho esfuerzo para que esa visión no sea así, ¿no? En materia se habla ahora mucho de sistemas alternativos de resolución de conflictos, sistema multipuerta, en materia de justicia, ¿no? Resolución de conflictos judiciales, en materia también de tributaria, Consejo de Defensa del Contribuyente, foros de grandes contribuyentes, sistemas de códigos de buenas prácticas, actas de conformidad, un montón de procedimientos de interpretación conjunta para reducir en definitiva la conflictividad, para que el entendimiento entre el contribuyente y la administración tributaria en este caso pues sea cada vez mejor, evitando las situaciones de conflicto. Pero bueno, evidentemente esto se tiene que cuidar y en el tema de para que esta administración siga siendo independiente, para que esta administración siga siendo también eficaz, hay que cuidar también los procedimientos de selección, que sigan siendo regidos por los principios de igualdad, mérito, capacidad, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a cierta visión que se tiene el ciudadano de que, bueno, el proceso de selección de la administración son puramente memorísticos y que tienes que recitar como un papagayo unos temas y así te eligen, ¿no? Y esto no es así porque los procedimientos de selección, además de que incorporan exámenes prácticos, muchísimas oposiciones, tenemos que garantizar la pervivencia de estos principios. Esto solamente se puede hacer a través del sistema de selección que tenemos ahora, o al contrario es volver al régimen de cesantías, ¿no? Que hablaba Larra, o un sistema de administración norteamericana, cesa la administración, pues toda la administración se va, ¿no? Esa nota de permanencia le da al funcionario una independencia también en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto puede servir más a los ciudadanos de una manera totalmente desideologizada y con sometimiento únicamente a la ley, ¿no? Y esto es seguridad jurídica, y esto es seguridad jurídica para el operador privado, para el inversor extranjero, para la propia actividad del ciudadano en su vida diaria, ¿no? Acabas de plantear ahora, Alberto, un tema que interrumpo nada más para enfatizarlo, ¿no? Que es el de los arbitrajes. En el mundo privado hay una tendencia a incrementar los arbitrajes porque dan una solución más rápida y eficiente y a un coste adecuado que a lo mejor a un contencioso, ¿no? Sobre todo cuando es con la administración, porque ahí no tienes opción, el contencioso tienes que ir básicamente al juez. Pero si miramos al derecho comparado a lo que ocurre en otros países, veremos que en Europa mismo, sin ir más lejos al otro lado de los Pirineos, hay más flexibilidad para determinado tipo de arbitrajes. Bueno, pues eso, que yo no me pronuncio sobre que sea lo uno o lo otro. Lo que sí está claro es que para nuestras empresas y las que van de una frontera a otra, es definitivo un elemento a considerar si eso puede funcionar o no puede funcionar. Y si a mí no me lo dejan hacer y se lo dejan hacer a la empresa competidora, evidentemente se está introduciendo un elemento, ¿no? El tema es que una empresa, un inversor, necesita que la justicia no solamente sea justa, sino que sea rápida, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues claro, está invirtiendo y tiene que ver el resultado de sus actuaciones. Entonces, lo que pasa es que hay un problema de aplicación de todos los sistemas de resolución alternativa, de arbitraje en el ámbito de la administración, es que se supone que la administración ya actúa con objetividad.
Por supuesto. Entonces no hay una posición enfrentada a otra con el ámbito privado de, bueno, uno tiene un interés y otro tiene otro interés y se llega a un acuerdo, ¿no? El ámbito, la traslación de la mentalidad transaccional al ámbito de la administración no es tan clara, porque ya se supone que la administración sirve con objetividad a los intereses generales, etcétera. Ya se supone que ha resuelto conforme a derecho, como su entendimiento de lo que debe ser. Y entonces, claro, y ya sus resoluciones son ejecutivas. Entonces, la administración tampoco tiene capacidad para porque puede introducir criterios de desigualdad, no puede negociar en una sala cómo aplica un tributo. Estoy de acuerdo. Es complicado, es un tema complicado. Pero hay que abrirse, porque si vamos a reformar la administración, a lo mejor una cosa que hay que replantearse es ese elemento posicional de unos y de otros, el que sea, no estoy prejuzgando el tal. Pero, oiga, ¿por qué se puede sospechar de un ciudadano en general, sin más, ¿no? Y no de la administración? Es decir, ¿por qué? Es verdad que el derecho es el que te da, es el principio de legalidad el que te da una cierta objetividad y te permite, pues cuando no estás satisfecho, poder recurrir, ¿no? Que es la clave. Pero eso es más de sistema, ¿no? Yo, en definitiva, lo que diría es que hay que ver las cosas con open mind, ¿no? Con una mente abierta, porque estamos evolucionando y porque el contexto en el que estamos no es el que era ni hace 10 años, ni hace 15, y no es el que será mañana, porque, lógicamente, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Si tú tienes una idea clara, en este caso desde el punto de vista de las administraciones, de que tienen que tener un tamaño adecuado, de que tienen que ser eficientes, de que pues hay recorrido. Repito, los problemas son los mismos, a mi juicio, o muy parecidos, en el sector privado, sí, porque todos esos conceptos que he mencionado ahora, que están en la información no financiera cada vez más importante de las empresas, etcétera, están manifestando ese tipo de cosas. Es decir, la administración tiene que ser objetiva, sí, y hay conflictos de intereses. Y si en un sector, en una empresa privada, te cogen incurriendo en un conflicto de interés, o etcétera, pues puedes tener también un problema. La respuesta al derecho es en las dos direcciones, ¿no? Con lo cual, repito, no quiero ser dogmático porque no lo soy por convicción, pero sí creo que todo eso debemos de irlo reflexionando poco a poco para hacer que todos nos sintamos más cómodos, ¿no? Y podamos convivir, porque yo no concibo, desde luego, ninguna nación moderna, ningún país que pueda moverse en el mundo sin tener una administración eficiente y un sector privado eficiente. Esto es... Sí, yo creo que ahora que todo el mundo persigue la prosperidad y medimos con centesimales el crecimiento y las previsiones de crecimiento, yo creo que es fundamental el que vayan de consumo el sector privado y el sector público, las empresas y la administración. Todos queremos el que haya más riqueza, que haya más prosperidad, pero muy pocos se ocupan de ver cómo se genera esa riqueza. Yo creo que aquí habéis dicho, la seguridad jurídica es esencial. Si usted tiene un capital y quiere invertirlo, y a usted le dice, mire, en este país, pues si le quita la razón, usted tardará una media de 8 años en que se la restauren, en que se lo devuelvan. Y en este país, sin embargo, tardan 6 meses. Pues lo normal es que la gente se vaya a ese país. Hemos sido durante mucho tiempo un país donde hemos sido destino preferido de muchísimas inversiones. Realmente, en los últimos 40 años, España ha recibido una cantidad de dinero que, entre otras cosas, ha posibilitado que España empezara a invertir en el futuro. Hace 70 años se hablaba de la autarquía, porque aquí nadie invertía y nadie invertía de fuera y los españoles no tenían dinero para invertir fuera. La situación es radicalmente distinta. Cuando estamos tan contentos de nuestra seguridad, de nuestra sanidad, de nuestra educación, es porque alguien lo paga. Y el que lo paga son las empresas y los trabajadores. Luego, mucho cuidado con perturbar ese funcionamiento. Y ese funcionamiento exige que te acompañen, como decía Adolfo, las administraciones cuando vas fuera y que el embajador o la embajada te apoye, no más, pero como apoyan los de otros países a los que nos gustaría parecernos más, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Oiga, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros igual? Desde la seguridad jurídica a la tranquilidad en el buen trato a tus inversiones, son elementos capitales. Todo el mundo lo reconoce y, sin embargo, muy poca gente se ocupa de ese proceso de generación de riqueza.
Me acuerdo de una frase que decía Churchill, que muchos ven a la empresa como esa bestia a la que hay que abatir. Otros la consideran la vaca a la que hay que ordeñar. Y muy pocos la consideran como el caballo que tira del pesado carro que somos todos. Pero aquí, cuando estamos viendo las inversiones que hace España o los españoles fuera, no nos damos cuenta que de eso nos beneficiamos todo, vía impuestos, vía dividendos, vía sueldos, pero nos beneficiamos todos. Por eso decimos la concordia en los políticos, por eso pedimos la colaboración público-privada, porque tenemos una capacidad enorme para mejorar. Estamos mucho mejor que hace un tiempo, pero tenemos más capacidad para seguir mejorando. Me gustaría introducir un asunto que creo que tiene mucho que ver con esa reforma de la administración, que una de las quejas que tiene el ciudadano con respecto a la administración a veces es la lentitud. Y entiendo que una manera de corregirlo es la digitalización. Es algo que es un proceso que en la administración es importante y que a lo mejor hay en algunas áreas de la administración todavía es lento, ¿no? Ese proceso de, por ejemplo, la justicia tiene una carencia enorme en ese proceso de digitalización, ¿no? Bueno, en el ámbito de la justicia sí que ha habido bastantes avances, ¿no? Lo que pasa es que pues es complicado, ¿no? La digitalización, fundamentalmente, de la administración son 3 ámbitos de actuación: la gestión de los datos, todo el tema de ciberseguridad y la incorporación de metodologías en la gestión de los procedimientos y en la gestión de conocimiento y es complicado por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, en la medida en que vamos a hacer un procedimiento electrónico, ya hay un reglamento de pasado marzo, del 203/2021, de actuación y funcionamiento de la administración pública por medios electrónicos, que habla de sede, de portal, de notificación electrónica y que desarrolla realmente la ley de procedimiento administrativo de 2015, que pues desarrolla el procedimiento y todo lo que es la normativa en materia de notificaciones y todo lo que es la normativa en materia de procedimiento electrónico va obligando a cada vez más colectivos a recibir notificaciones electrónicas, ¿no? Son las personas jurídicas, determinados colectivos de personas físicas. Una vez tú tienes digitalizado un procedimiento, la gestión del mismo es mucho más sencilla, es más eficiente, contamina menos también, de lo que tiene las administraciones de cero papel que se dice, etcétera, ¿no? Pero también existen problemas. Uno de los primeros problemas que se plantean, que también lo plantea el teletrabajo, que es otra de las patas que puede tener la digitalización y que también es trasladado al ámbito de la administración, aunque también el sector privado es importante, puede tener un impacto muy positivo en las propias dinámicas, no solamente en la calidad de vida del propio funcionario, sino también en lo que son la optimización de los inmuebles de la administración. No harán falta a lo mejor tantas sedes, tantos edificios, etcétera. Son los problemas de seguridad, ¿no? La seguridad, claro, si tú implantas el teletrabajo, utilizas redes privadas, conexiones que tienen que ser seguras para la gestión de toda la información de organismos que pueden ser muy sensibles, agencia tributaria, policía, etcétera, ¿no? La falta también de controles físicos, los problemas también de evaluación del desempeño en un contexto de trabajo remoto, las posibles desigualdades que tiene que haber también puede existir entre diferentes funcionarios, y luego también que no podemos olvidarnos que existe una cierta brecha digital en el acceso a lo que es las nuevas tecnologías. No es igual para todos los ciudadanos, ni es igual para todas las edades, de tal forma que, claro, la administración tiene que servir a todos, tiene que servir a todos los españoles, además en condiciones de igualdad. De tal forma que, esto se ha puesto manifiesto con el tema de los bancos, ¿no? Sí. La polémica que ha surgido, pues porque... El tema de los cajeros. Claro, la dice, voy a iniciar un procedimiento, voy a recurrir, esto de este procedimiento del ayuntamiento, esta ayuda, o quiero solicitar una licencia, etcétera, pero a lo mejor no tengo ordenador, porque yo soy un pueblo pequeño, de Castilla, tal. ¿Y León? La Mancha, donde sea, o Madrid, donde sea, ¿no? Claro. O de una ciudad mismo, ¿no? Yo tengo una edad que no tengo acceso a entonces, claro, si tienes que mantener un procedimiento tradicional en papel con un funcionario, la ventanilla, etcétera, a la vez que implantas procedimientos electrónicos, ¿no? Entonces vas a acabar en dos cosas porque tienes que garantizar que sea accesible para todo el mundo. Entonces, no es sencillo, ¿no? Y también todos los problemas de seguridad que hemos comentado, pero sí que efectivamente también están viniendo muchos fondos europeos para la digitalización de la administración que se están implantando, pero no existen
tampoco suficientes medios ni suficiente personal en la administración para poder gestionar todo ese nivel de fondos, que además parece que hay prisa por gastarlos. Pero vamos a ver, porque la descripción es correcta, pero vamos a plantearlo de otra manera. Estamos, yo creo, todos de acuerdo en que la digitalización no es que sea el futuro, es que es una realidad y estamos ahí, y por lo tanto tenemos que adaptarnos. Y hay un problema de transición hacia la digitalización, con todos esos principios que están en el derecho global, la sostenibilidad, que no significa solo medioambiental, es sostenibilidad de las organizaciones, etcétera. Bueno, tenemos un camino, pero en ningún sitio se ve como la digitalización ahora mismo justamente lo que estamos tratando de apuntar, que es la necesaria coordinación entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que pasa? La administración lo has descrito muy bien. ¿Qué hacen las empresas, sobre todo las digitales? Oye, lo que quieren es vender su producto, porque para eso lo han inventado y tal. Entonces, resulta que una comunidad autónoma tiene un sistema, un juzgado tiene un sistema, el otro tiene otro distinto porque no sé qué, el de más allá. Y luego, en el día a día, esto yo como abogado pues lo padezco con lo que tú decías, pues vas a colocar el viernes, el último día del plazo, que para nosotros es vital, lo que sea, y resulta que no funciona el sistema. Bueno, pero no están interconectados en diferentes comunidades autónomas. Vamos a ver, lo cual te está diciendo que tenemos que ir a la digitalización, sí o sí. Segundo, que tenemos que buscar un sistema unitario en su organización. No quiere decir uniforme, unitario, porque si no se hablan, pues es imposible. Es que tienes una administración de justicia de las comunidades autónomas. Bueno, claro, pero no están conectadas entre sí. No, o sea, tienes un poder judicial, lo que es sistemas. Un poder judicial del Estado, pero pero lo que son la gestión material, los medios son las comunidades autónomas, entonces, que no están interconectados, porque cada uno contrata su sistema. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la administración misma, de que había comunidades autónomas que tenían LESNET y había comunidades autónomas que no tenían LESNET. Entonces, tan pronto firmabas como en el siglo XIX o lo firmabas electrónicamente, lo hacías, o sea, es decir... pero ni siquiera, en este caso como abogado, claro, ni siquiera lo que creo que es un mal camino en general es la queja. Es decir, la queja suele ser una descripción de lo que pasa. Bueno, ya sé que llueve y que el mundo está de acuerdo. Ese no es la cuestión. Vamos, es un importante. La cuestión es, dado este problema, ¿cómo lo acometemos entre todos para dar un paso adelante, que es de lo que se trata, ¿no? Como has dicho muy bien, Eduardo, teniendo capacidad para ello de sobra. Si trascendemos un poquito nuestro ombligo, por decirlo coloquialmente, y construimos tal. Y ahí hay un camino infinito. Ahora, no nos engañemos. Por ejemplo, la digitalización, globalmente, pues claro que hay una batalla, en fin, no voy a entrar en detalles, pero obvia, ¿no? Es decir, pero es una batalla de competitividad en que la administración puede acompañar primero como adquiriente y tal, también como regulador, porque claro, el problema de la administración ahí, visto desde el sector privado, es que tiene una posición doble muy complicada. Es decir, por una parte es el comprador y necesita proveedores, pero por otra parte es el regulador de cómo se hacen esas compras. Y claro, ahí ya empieza a haber líos. Dios, en el buen sentido de la palabra, no digo objetivos, no estoy hablando de, por supuesto, de corrupción que en fin, que es inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un camino, creo que es un buen ejemplo, en definitiva, de que una colaboración adecuada entre lo público y lo privado, pues nos beneficia a todos. Y no solo, repito, nuestra administración, porque a mí, como español, no me gusta nada esta tendencia que tenemos al ensimismamiento y a decir que nosotros, oiga, pasa lo mismo en Francia, y pasa lo mismo en Alemania, en Europa está pasando lo mismo. ¿Cuál es el problema de Europa, desde este punto de vista? Pues que cada uno tiene una ocurrencia y sin embargo tenemos una capacidad en términos históricos, culturales, etcétera, económicos, potentísima, pero que se pierde a veces en estas divagaciones, ¿no? En fin, no sé si tiene mucho sentido lo que digo, pero... No lo tiene. Yo creo que evidentemente hay problemas que primero nos preocupan a todos. La sostenibilidad, el cambio climático, y que no se pueden abordar desde 200 administraciones distintas, como hay 200 países. Cuando hubo la anterior globalización, que ahora se habla de la primera globalización, que España tenía un papel muy preponderante, ya se notó aquello y se hablaba de la monarquía católica. Monarquía quería decir Estado y católica quería decir universal. Uh-huh. La gente entonces, hace 500 años, pensaba que era necesario tener un derecho internacional, tener una respuesta global a los problemas comunes. Yo creo que ahora mismo estamos en esa situación, pero muy agravada. Ahora no podemos hacer lo que estamos haciendo con nuestra casa, que es el planeta. Hoy me explicaban en una empresa que ya la pesca en pesquerías
ha igualado el año 19 porque están agostados los mares, los océanos y los ríos. Y entonces hay que hacer cultivar la pesca porque ya la salvaje ya no da más de sí. Bueno, no podemos maltratar a los océanos, no podemos maltratar a los ríos. Esta es una necesidad global y se enfrenta mucho mejor desde un punto de vista que desde 200. Eso que estábamos hablando de que los sistemas digitales cambian en las administraciones autónomas, tienes razón, Adolfo, es lo mismo que nos está pasando en Europa. Cuando en defensa se decía... Estados Unidos tiene 3 carros de combate, Europa tenía 120. ¿Cómo puede hacer eso? Porque si tienes 120, cada carro de combate te sale muchísimo más caro. Y esta necesidad es predicable de dentro de un país y en el caso de Europa de entre distintos países. Y luego habéis tocado un tema que me parece muy relevante, que es la digitalización. Es verdad que hay que asegurar que no haya brecha digital. Eso lo tenemos que hacer y la verdad es que se están haciendo esfuerzos grandes y por lo menos hay compromiso de hacer eso. ¿Qué nos pasa? Pues que hay gente mayor que no sabe y no puede aprender, porque ya no está con el tiempo de aprender cómo se maneja lo digital. Oiga, hay que ayudar a esa gente. El problema es que es un, tú lo has dicho, es de transición. Oiga, tendremos que tenerlo 20 años, 30 años, 10 años, no lo sé, pero esto se termina. En los bancos hace no tanto tiempo, tenían 10.000 sucursales. Ahora, bueno, pues tendrá usted que tener 200 o 2.000, pero no puede usted cortar las sucursales de cuajo, porque hay gente que entonces seguiríamos teniendo brecha digital en sentido inverso, gente que no puede acceder a lo digital y que entonces no puede acceder a los bienes públicos, ¿no? Sí. Hay una experiencia concreta con el COVID de fundaciones, en este caso. Porque lo primero que se habló es de la enseñanza a distancia, lógicamente, ¿no? Hasta que alguien pensó, bueno, vamos a ver, ¿todos los niños tienen un iPad? Claro, ¿O un ordenador? Evidentemente no. Bueno, ha habido muchas... Con la pandemia ahora se ha visto muy con claro, la pandemia se vio. Y hubo iniciativas, en este caso privadas, Roja y otras empresas, que inmediatamente se pusieron en su tamaño, porque tampoco puede resolver todo, ¿no? Pues a apuntar en esa dirección. Con lo cual, primero, estás apuntando el problema para que la administración también se haga consciente, ¿no? Y segundo, bueno, pues vas buscando poco a poco, porque yo en eso quiero ser, repito, quiero ser porque lo soy, completamente optimista. Es decir, a mí saber que va a llover, pues ya lo sé. Como soy del norte de España, pues eso ya forma parte del escenario. Pero eso no quiere decir que me vaya a meter en casa y que no vaya a salir nunca más, ¿no? Es que la digitalización realmente no es una opción, es el futuro y es el presente. Claro, no es opcionable. No es una cosa que podamos elegir. Es algo elegible. Si está en la sociedad, tiene que estar en la administración. No, es que si porque no... la administración se relaciona con la sociedad, ¿no? Eso no... Y también tiene que verse desde el punto de vista de la oportunidad de negocio, ¿no? Igual que se habla de la transición energética, pues la oportunidad de negocio para otros modelos de gestión energética y de otra forma de recursos, pues también para la digitalización. Tan es así que la documentación, el planteamiento internacional, los objetivos ODS y tal, los fondos europeos van básicamente en esas dos direcciones. Sí. Y apunto una última idea por desahogar y poner más optimismo. El planteamiento global y los temas de sostenibilidad, etcétera, es fundamental la acción de conjunto por razones obvias. En Glasgow, en la última reunión, porque ha habido momentos de idas y venidas, ¿cuáles son los países que más han apoyado las democracias? Claro. Porque están más desarrollados, porque lo sienten, porque sienten necesidad de comprometerse. En fin, sin y porque tienen a una ciudadanía ante activa, la que tienen que responder. Claro. Tienes que dar cuentas. Claro. Tienes que dar cuenta. Eso es. Pues Alberto Quintana, Adolfo Menéndez y Eduardo Serra, muchas gracias por este apasionante e interesantísimo debate sobre la reforma de la administración. Muchas gracias a los tres y Eduardo, a ti te espero el martes que viene con más debates de Transforma España.